Para el miércoles 30 de julio de 2025 tomamos lectura de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Se lee así la palabra del Señor. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El apóstol Juan se caracterizó por enfatizar en su vida, en su ministerio y en sus escritos en el amor de Dios. Y aquí, en este pasaje, nos está hablando acerca de que Dios es quien da la vida. Inicia el texto diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento, de nacer como hijos de Dios. En el Evangelio, el apóstol Juan había dicho en el capítulo 1 que Jesús había venido a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando acerca del nuevo nacimiento que solamente se produce por la fe. Y recordamos que fe es fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder para nacer de nuevo solamente viene a través del Espíritu Santo. No es una obra nuestra. No vamos a poder nacer de nuevo porque nos esforcemos muchísimo. Nacemos de nuevo porque el Espíritu Santo está en nosotros y fruto de él será la fe. Esa fe que nos permite nacer de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y qué maravilloso saber que hemos nacido de Dios, que somos hijos de Dios, que el Señor nos ha dado el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no fue por nuestros méritos, sino por el poder del Espíritu Santo. Continúa diciendo el texto, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y esta es una característica de aquellos que hemos nacido de nuevo, de aquellos que somos hijos de Dios. Y es que podemos amar a los demás hijos de Dios, incluso a aquellos que son débiles en la fe, aquellos que aún no han asimilado las cosas de la manera como nosotros las hemos recibido por revelación. Podemos amar de una manera real a aquellos hermanos aún que no piensan como nosotros, aquellos que no se congregan con nosotros, porque posiblemente están mirando las cosas diferente. Y el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y aquí está hablando acerca de los mandamientos que expresó mi Señor Jesús. Cuando a mi Señor Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él también había dicho,
que nos daba un nuevo mandamiento, que nos amáramos los unos a los otros. Y también el apóstol Pablo nos había expresado unos mandamientos como estad siempre gozosos, orad sin cesar, perseverar en la oración. Son mandamientos de parte de Dios para nosotros en este día. Es decir, no estaba hablando aquí de la ley que había establecido Dios para su pueblo Israel a través de Moisés. Está hablando acerca de nosotros, de aquellos que no somos judíos, pero que hemos sido llamados para ser un pueblo santo, para ser una nación santa para el Dios que es santo, santo, santo. Y mi Señor Jesús también había expresado: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que de esa manera sabemos si amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos. Y uno de ellos es que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. De esa manera, con entrega total y de manera incondicional, no esperando que alguien haga algo por mí para tener una demostración de amor. El hecho de que seamos hijos de Dios nos permite tener la iniciativa. No esperar a que alguien nos hable o nos pida, sino que la iniciativa está allí, de poder manifestar el amor. Y el amor muchas veces se manifiesta a través de tiempo, a través de dedicar ese tiempo, posiblemente para cruzar unas palabras o simplemente para escuchar a alguien que lo necesita. El versículo 3 puntualiza: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y enfatiza que sus mandamientos no son pesados, no son una carga. No está diciendo que no van a ser difíciles, dices que no van a ser pesados. Y expresa que los mandamientos de Dios no son gravosos para sus hijos, porque los cumplimos por amor. Lo hacemos por gratitud, no por obligación. Y esa es otra de las características del Hijo de Dios, del que ha nacido de nuevo, que no le cuesta trabajo hacer las cosas para Dios, sino que hay alegría, hay gozo a la hora de cumplir sus mandamientos. El versículo 4 nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí nos recuerda que vamos a lograr vencer, no por nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, con la fe como su fruto. Está hablando de el mundo con todo su pecado, con toda su corrupción, con todas sus tentaciones, con todo lo que atrae al ser humano. Es decir, el que es nacido de Dios puede usar del poder que le da el Espíritu Santo para vencer al mundo a través de la fe. La fe en Cristo Jesús. Esa fe genuina es un arma poderosa que tenemos nosotros, los hijos de Dios, para vencer al mundo con todas sus tentaciones. Y el versículo 5 pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y este versículo 5 nos retorna nuevamente al primero. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que vence al mundo es aquel que ha tenido el privilegio de nacer de nuevo. Insisto, no con sus propias fuerzas, no en sus propios méritos, sino con el poder del Espíritu Santo actuando a través de su vida. Que mi Señor Jesucristo te continúe bendiciendo hasta aquel día en el que podamos presentarnos delante de Él. Si el Señor lo permite, aquí estaremos, compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.